organizada por el equipo de GIZ y Expertise France de componente de producción resiliente de alimentos. Yo soy Natalia Méndez y soy la representante hoy para Expertise France para la asistencia técnica del componente de PRA. Antes de iniciar este webinar, quisiéramos aclarar algunos aspectos técnicos sobre cómo usar el programa Zoom. Ahí está, en la pestaña del panel se puede configurar su audio y deben verificarse que sus altavoces están conectados y encendidos. Su micrófono se encuentra en modo de silencio. Para charlar con los moderadores, basta hacer clic en el icono chatear. Utiliza esta ventana si tiene un problema técnico para saludar, etc. Si tienen alguna pregunta durante la sesión informativa, pueden escribir en el panel de preguntas. Por favor, utilice esta ventana exclusivamente para enviarnos sus preguntas sobre el webinar de hoy. Esto facilita la organización. Esta tercera sesión informativa se focaliza sobre las contribuciones a las NDCs, a las CDNs de los países involucrados por los proyectos subvencionados en el sector producción resiliente de alimentos. En este día me acompaña para este webinar como expositor el señor Laurent Ditch. El señor Laurent es el consultor de Expertise France encargado de la elaboración del estudio sobre las contribuciones de los proyectos PRA a la CDN. Laurent es ingeniero agrónomo con especialidad en ciencias económicas y sociales y desarrollo agropecuario y tiene más de 25 años de experiencia en la formulación, implementación y evaluación de programas de proyectos de desarrollo agropecuario y rural. Y más recientemente, específicamente sobre mitigación y adaptación al cambio climático, principalmente en América Latina. Y también la señora Andrea Schloenvoigt, experta técnica en Expertise France para el componente producción resiliente de alimentos que facilita las preguntas y respuestas en este webinar. Contamos con 1 hora y media en la cual Laurent hará una presentación de 3 etapas. La primera, una introducción al estudio y análisis de contribuciones de los proyectos del sector producción resiliente de alimentos a la CDN, con base en estas presentadas por los países. Después, una presentación de cuantificación y tipos de contribuciones a las CDNs descritos en el Acuerdo de París y retomados en la Guía para Indicadores Estándares de la GIZ. Y por fin, las principales conclusiones y recomendaciones. Después de cada bloque, se sigue una breve sesión de preguntas y respuestas. Por favor, envíe sus preguntas breves y relacionadas a uno de los tópicos durante la presentación de cada tópico, cuando comience. Perdón, un minutito, hay un problema. Laurent, il ne nous entend pas. Al concluirmos este webinar, entonces vamos a dejar abierto un espacio para unos 15 minutos para preguntas acerca de los tópicos presentados. Y ahora me voy a pasar la palabra a Laurent. Yo soy Natalia Méndez, representante de Expertise France para la asistencia técnica del componente de producción resiliente de alimentos. Nos acompaña también la doctora Andrea Schloenvoigt, que es nuestra experta técnica en Expertise France para este componente de PRA. Y el expositor de hoy es el señor Laurent Ditch, que es nuestro consultor de Expertise France encargado de la elaboración del estudio sobre las contribuciones de los proyectos PRA a la CDN. Laurent es ingeniero agrónomo con especialidad en ciencias económicas y sociales y desarrollo agropecuario. Y tiene más de 25 años de experiencia en la formulación, implementación y evaluación de programas y proyectos de desarrollo agropecuario y rural.
Más recientemente, específicamente sobre mitigación y adaptación al cambio climático, principalmente en América Latina. Bueno, como los dice, este webinario de hoy está organizado en 3 etapas. La primera, una introducción al tema y metodología del estudio. En comparación con la CDN de los países participantes, con las contribuciones de los proyectos identificados. Ahí vamos a hacer un auto después para preguntas y respuestas. Y seguimos con la segunda etapa de cuantificación de las contribuciones de los proyectos a la CDN de los países, identificando tipos de contribuciones con base en el Acuerdo de París. También vamos a hacer aquí un auto para preguntas y respuestas y al final vamos a hablar de las principales conclusiones y recomendaciones. Entonces, por favor, envíe sus preguntas breves y relacionadas a cada uno de los tópicos durante esta presentación de cada tópico. Y cuando comience el siguiente tópico, por favor, hagan preguntas únicamente relacionadas a este nuevo tema. Al concluir este webinario, vamos a dejar abierto un espacio por unos 15 minutos para más preguntas. Y ahora voy a pasar la palabra para Laurent. Bien, buenos días a todas y todos. Lamento los problemas técnicos. Entonces arranco mi presentación que la estoy poniendo en pantalla. Muy bien, buenos días entonces nuevamente a todos para presentarles entonces este estudio. Entonces, un estudio que se enmarca dentro del programa Euroclima Plus, que promueve diálogos políticos y aporta apoyo técnico y financiero al desarrollo e implementación de políticas de adaptación y mitigación de cambio climático en la región latinoamericana y en particular dentro del componente de producción resiliente de alimentos. Ese proyecto tiene ese componente de 2 grandes ejes. Un eje que ha descansado sobre la identificación y financiamiento de 10 proyectos de actores diversos, de sociedad civil, de organizaciones de productores y otros, y un componente de asistencia técnica a los proyectos y en función de las prioridades de los países. Son componentes manejados por GIZ, que está más a cargo de la parte de identificación y cofinanciamiento de los proyectos, y de Expertise France, entonces, que es encargado de la asistencia técnica a los proyectos. Muy bien, siguiente. Entonces, ese estudio que se me pidió realizar era de sistematizar la contribución de los 10 proyectos que fueron financiados dentro de ese componente de producción resiliente de alimentos a las contribuciones determinadas nacionales del Acuerdo de París de los países participantes. Ese tenía como 2 grandes partes. Una parte era de sistematizar y estructurar la información de los aportes de cada proyecto a la CDN, constituyendo una base de datos en formato Excel que permita visualizar los aportes de cada proyecto, que servirá de base a desarrollar una línea de base que podría servir para el monitoreo futuro y la evaluación de los aportes de los proyectos a la CDN. Esa es una primera parte. Y la segunda parte que se deriva de ahí es de hacer un análisis de revisión de los valores propuestos para el indicador IE3, un indicador estándar que se ha solicitado a todos los proyectos incluir sobre el número y tipo de contribuciones a la CDN. Y eso genera 2 otros productos, que es la presentación PowerPoint que estoy haciendo ahorita, y un informe escrito, además entonces de la hoja Excel. Y todo eso con el propósito finalmente de facilitar la actualización anual de las contribuciones de los proyectos a la implementación de la CDN. Siguiente. La metodología que he utilizado para realizar esta investigación, primero he partido de revisar la CDN de cada país para sintetizar y visiones, prioridades y metas planteadas en adaptación y mitigación por los países de incidencia de los proyectos, un total de 11 países. Luego me he puesto a revisar los documentos de cada proyecto para ver lo que se planteaba dentro de los textos de los documentos, para identificar los objetivos y prioridades y sus aportes a las metas planteadas en la CDN. En qué medida los objetivos y prioridades de los proyectos son coherentes con
las prioridades de la CDN y qué tanto las actividades o metas de los proyectos contribuyen a las metas planteadas en la CDN. Eso me permitió hacer un análisis por proyecto de su coherencia entonces con las prioridades de la CDN y una síntesis sobre el número y la naturaleza de las metas de la CDN a las cuales contribuye. Entonces he podido ver para cada proyecto a qué metas específicas de la CDN contribuye y a cuántas metas diferentes contribuye. Después, un punto adicional ha sido sobre esta revisión también hacer una síntesis sobre el número y tipo de contribución de la CDN, pero esta vez aplicando la guía de la GIZ que se basa en los acuerdos de París, para ver en qué medida los proyectos apoyan la implementación de la CDN en los países. Luego he hecho una comparación de la síntesis entonces de esos aportes con los valores que han puesto los proyectos en los documentos para este mismo indicador IE13, para luego pasar un análisis de síntesis global de estos resultados. Eso lo he hecho de forma transversal, estructurando entonces hojas Excel, haciendo hojas por país. Después lo vamos a ver más en detalle. Y esto también termina con igual la presentación PowerPoint y el informe. Bien. Siguiente. Entonces, finalmente, para ese estudio, lo que he hecho en la práctica es, finalmente, tomar dos abordajes complementarios. Un primer abordaje ha sido analizar los aportes de los proyectos a las prioridades y metas planteadas en la CDN por cada país. Eso da una información, pero también tiene y es interesante porque permite entrar en el contenido de la CDN y de cómo los proyectos aportan los contenidos, pero a la vez da una información que es bastante difícil de comparar de un país al otro. Eso tiene mucho más que ver con la forma como los objetivos están planteados y las metas en la CDN de diferentes países, que cada país, lógicamente, tomó su propia modalidad y forma de presentación, lo que hace, por ejemplo, que la cantidad de nivel de claridad en la formulación de las metas, claridad en cuanto a precisión, es muy variable de un CDN a la otra. Hay países que han puesto más de 20 o 30 metas diferentes y países que han sintetizado algunas metas mucho más reducidas. Y a la vez, todas las CDN también han tenido diferentes modalidades para categorizar estas metas. Algunos juntaron, por ejemplo, agua con agricultura, con bosques, otros lo toman separados, otros han puesto prioridades específicas sobre suelos, otros han juntado con recursos naturales, otros lo juntan con agricultura, por ejemplo. Son categorizaciones diferentes. Lo que se hace en todas las CDN sí es diferenciar metas de adaptación y metas de mitigación. Por lo tanto, efectivamente eso permite tener información específica de los aportes al contenido de cada país, pero da una información que es no muy comparable de un proyecto al otro, ni agregable para todos los proyectos. Al revés, de forma complementaria, más bien, he trabajado también con la guía que ha trabajado la GIZ, basándose en los acuerdos de París, para formular el indicador del objetivo IE3 sobre número y tipo de contribuciones a la implementación de la CDN u otra estrategia nacional de adaptación al cambio climático con co-beneficios. Eso trae que, por un lado, lo veremos después también, me ha llevado a la necesidad de poder precisar más la interpretación de cada uno de los 12 tipos de contribuciones que ha formulado la fórmula de la GIZ, y por otro lado, que son contribuciones finalmente genéricas, lo veremos más luego también, que explican cómo los proyectos apoyan a la implementación de la CDN, apoyan a conseguir financiamiento, apoyan eventualmente a medir los efectos, a rediscutir las metas, etc., pero no toman en cuenta la especificidad de cada CDN. Pero sí genera información que es agregable entre varios países. Eso es lo que hace finalmente que esos dos abordajes resultaron muy complementarios. De un lado, información más genérica sobre el apoyo a la CDN y que se puede agregar y comparar entre países, y una información más específica de los aportes a las metas como tal. La mina siguiente. Eso me ha llevado finalmente a construir no una, sino dos, finalmente, archivos Excel. Un primero
que le enseño aquí el formato que he utilizado, donde al final me he enfocado más a los aportes, a los metas y resultados específicos de la CDN. Entonces, en ese archivo he hecho una hoja por país, donde hay 11 hojas, y eso lo que presento es una hoja específica, donde en la primera columna he puesto una síntesis de las principales metas y medidas propuestas en la CDN por el país, primero a nivel de marco general, de visión y prioridades, luego a nivel de medidas de adaptación y luego a nivel de medidas de mitigación. Luego he puesto a la par una columna por cada proyecto que hace aportes a este país, donde he buscado información en el proyecto a nivel de los objetivos, de las metas o en otras partes de los documentos que reflejan aportes. Por un lado, para poder meter frente a la prioridad de las CDNs los objetivos y prioridades de los proyectos, para poder evaluar o valorar en qué medida son coherentes las prioridades de los proyectos con la prioridad de la CDN, y luego más específicamente en cuanto a metas, medidas de adaptación de la CDN, cuáles son las medidas propuestas por los proyectos y que contribuyen a los resultados concretos esperados en cada proyecto, a nivel primero de adaptación y luego de mitigación. Y luego he hecho abajo del cuadro una síntesis, analizando por cada proyecto la coherencia, si es alta, media, baja, con las prioridades en los países, ver el número de tipos de contribuciones a resultados concretos planteados en la CDN y el número de tipos de contribuciones también a resultados concretos planteados en la mitigación del cambio climático. Y he puesto como referencia nada más abajo lo que han puesto los proyectos en cuanto a indicador IE13. Lo he puesto en esa hoja porque lo veremos después también, realmente hay muchos proyectos, pocos han utilizado realmente la guía GIZ para formular ese indicador. Muchos se han ido también más para analizar las contribuciones más a los resultados y efectos planteados en la CDN como tal, o para comparar un poco a ese nivel las diferencias que pueden haber entre mi análisis de los aportes de los proyectos y lo que se ha planteado en los documentos. Lámina siguiente. Luego, la segunda hoja ha sido Excel, igualmente estructurado por país. La he utilizado más para aplicar la guía propuesta por la GIZ, que ha formulado 12 tipos de contribuciones. En esta segunda hoja, igual estructurado por país, con realmente dos grandes columnas por cada proyecto, donde he puesto de forma sistemática las metas de los proyectos, que son 3, 4, 5, 6 metas según cada proyecto, y a cada meta, de forma bastante sistemática, si contribuía, si representaba una de las 12 contribuciones que se plantea desde la guía GIZ y cuál de estas 12, poniendo el valor en la columna de la derecha. Luego, a veces me he notado también que la forma como las metas están formuladas no siempre recogen todos los aportes de los proyectos. Entonces, he tomado en cuenta aspectos adicionales mencionados en los documentos que son relevantes, que constituyen contribuciones adicionales a los proyectos, que he puesto luego debajo. Y de ahí sí, he podido sacar abajo lo que es realmente solicitado por la GIZ como indicador IE13, calculando que la cantidad de tipos de contribuciones de cada proyecto en cada país. Esa entonces es la segunda hoja que he estado elaborando. Lámina siguiente. Luego entonces, la primera del análisis ha sido más sobre cómo contribuir los proyectos. Para dar una idea general primero de los proyectos, entonces los proyectos tienen incidencia en 11 países, y no voy a leer en detalle, pero ven que al final en cada país hay generalmente 2 o 3 o hasta 4 proyectos que contribuyen. Solamente en caso de Uruguay y de Colombia, solamente hay un proyecto. Luego he utilizado códigos para describir cada proyecto, de presente lámina también, donde he puesto siempre primero el ejecutor principal y luego de abreviar los países principales donde inciden. Entonces, son proyectos que algunos tienen incidencia directa con trabajo de campo en uno o varios países, pero otros tal vez no tienen trabajo de campo en todos los países, pero contienen acciones más indirectas de incidencia o de otro trabajo en otros países, lo que está recogido un poco como general en este cuadro. Solo para ir describiendo un poco los proyectos. Lámina siguiente.
Luego, otro elemento de descripción de los proyectos, bueno, se enfocan a rubros variados. Proyecto ejecutado por ACRA, no especifica rubros, son varios, con el CIP en Ecuador, Perú, Bolivia más sobre la papa, el CNFR trabaja más sobre ganadería, el ICAF más sobre el café, justamente. El ICA trabaja en Panamá Salvador sobre arroz y ganadería, un rubro en cada uno de los dos países. El INTA en Argentina, Colombia, más sobre cultivos hortícolas y ganadería. El MTFRL no ha puesto rubros específicos en su documento. El SNV, que trabaja más en Honduras, pero con incidencia también en Guatemala y Salvador, sobre café, miel, granos básicos y ganadería. SOTSIL en Guatemala y Panamá no especifican rubros como tal. Y Swiss Contact eh, y sus otros sectores en Perú, Bolivia, trabajan más sobre cereales tradicionales andinas, la caña ua y tarbi. Igual, cada proyecto tiene su forma de trabajo, su metodología, sus prioridades con trabajo, lo que da también una cantidad de familias beneficiarias directas, bastante variables de un proyecto al otro, que van de 20, 30, 50 beneficiarias directas en acciones de campo para implementar medidas justamente fundamentalmente hacia cambio de prácticas agropecuarias. Han usado diferentes nombres, algunos hablan de prácticas resilientes, de buenas prácticas, de prácticas adaptadas al cambio climático, de la práctica de agricultura climáticamente inteligentes, diferentes formulados, pero todos tienen un componente de apoyo al cambio de prácticas, más enfocado hacia la adaptación al cambio climático, pero con beneficios generalmente también en mitigación del cambio climático. Y luego también muchos de los proyectos desarrollan componentes adicionales. La gran mayoría tienen todos componentes vinculados a la sistematización y difusión de experiencias hacia otros actores que no son beneficiarios directos. 6 de los 10 integran directamente apoyo a temas de formulación de políticas públicas de adaptación, mitigación a nivel local o a nivel sectorial de algunas cadenas, de unos sectores específicos. Muchos también tienen enfoques, 5 de los 10 tienen enfoques hacia la vinculación y residencia en cadenas, que desde el rubro que trabajan también fomentar mayor resiliencia en las cadenas en su conjunto. Muchos también, 4 de los 10 se enfocan a fortalecimiento de capacidades, también para la atención al cambio climático y diferentes tipos de actores, técnicos, instituciones y otros. Y luego otros, más puntualmente, tienen otros componentes adicionales sobre generación de información climática, de sistemas de alerta temprana, de incremento del consumo de alimento resiliente e incremento de superficie cultivada, como un proyecto en cada uno de estos aspectos. Solo para darle un poco una idea sobre los tipos de proyectos, con la variedad en cuanto a rubros, pero todos con componentes de apoyo a cambio de prácticas, pero con otros componentes complementarios. Lámina siguiente. Luego he puesto a revisar un poquito la coherencia entre los sectores priorizados. Casi todas las sedes de los países priorizan una cantidad de sectores prioritarios para acciones de adaptación y mitigación. La cantidad se ve un poco en el gráfico a la derecha, es muy variable de un país al otro. Desde países que han fijado 3, 4 sectores prioritarios hasta 8 sectores. En el caso de Guatemala, y puedes analizar en cuántos sectores finalmente contribuye directamente los proyectos. Lógicamente, casi todos los países han tenido prioridades en cuanto a agricultura en su CDN. Casi todos, tal vez con la excepción de Panamá, que no ha puesto esa prioridad, por lo tanto, todos los proyectos contribuyen a esa prioridad vinculada a temas de agricultura, ganadería, seguridad alimentaria, etc. Luego tienen componentes adicionales que la forma de presentar prioridades varía de un país al otro. Uno presenta prioridades sobre temas de ecosistemas, sobre temas de recursos naturales, manejo de bosques, a cuales contribuyen ciertos proyectos. También sobre fortalecimiento de capacidades, algunos lo plantean como prioridad, contribuye a esto también. Entonces ahí se ve un poco a cuáles prioridades contribuye al proyecto. Ahí no sale nada de Bolivia, porque en los sectores priorizados ellos mencionan 3 sectores. Se menciona energía, se menciona agua
y se menciona agricultura y bosque. Pero dentro de agricultura y bosque, luego la descripción que da me dio la impresión a mí que se refiere mucho más a manejo de agricultura en zonas forestales, para un manejo sustentable de los bosques. Pero entonces ahí no contribuye más que todo porque los proyectos están más en las zonas andinas, más que en la zona más amazónica de Bolivia. Eso para ver un poco que todos aportan a prioridades de la agricultura en la CDN, pero también a otros sectores adicionales, complementarios también. Bien, lámina siguiente. Luego he analizado, digo, más específicamente a cuántas metas aportan, a cuántas metas concretas plantean la CDN aportan los proyectos. Y ahí se ve también que en todos los países hay aportes a por lo menos 3, 2, bueno, en caso de Panamá 1, Brasil 1, pero en demás países casi siempre hay por lo menos 3, 4, 5, hasta más prioridades de los países. En total casi hay 44 metas que están planteadas en los 11 países a los cuales contribuye el proyecto. Igual, finalmente, hay también aportes a temas vinculados a la agricultura, pero también a otros sectores, igual, metas específicas. Y ahí sí, por ejemplo, reaparece Bolivia, aunque, por ejemplo, en sus prioridades nacionales no solo ha puesto energía, voz y agricultura, luego las metas específicas, sí, hay cosas más específicas que se plantean, por ejemplo, sobre manejo de agua, algunos componentes de los proyectos que contribuyen también, o también a nivel de aumento de productividad agropecuaria de forma adaptada al clima, al cual contribuye también el proyecto. Planteado así en la meta, pero no en las prioridades del proyecto como tal. Entonces hay contribuciones y que van muchas veces más allá del sector agropecuario como tal, sobre el tema también de gestión de riesgo, crecimiento de capacidades u otras. Entonces, eso es muy independiente de las metas específicas que han planteado los proyectos. Igual en lámina siguiente, en cuanto a contribución a metas planteadas de mitigación, ahí también se contribuye un total de 14 metas en cuanto a mitigación. Ya es menos que para adaptación, ahí hay dos motivos. Lógicamente, todos los proyectos están más enfocados hacia adaptación, más que en proyectos de mitigación del cambio climático, por un lado. Y por otro lado, las mismas metas de los países, las señales de los países dan muchas veces, dan en general casi todos o todos prioridad a la adaptación. Por lo tanto, muchos han formulado también mucho más metas de adaptación y menos metas en mitigación también. Pero sí, todos contribuyen también a metas de mitigación, desde el hecho que todos promueven prácticas agrícolas a nivel local, que son, si bien son de adaptación, también traen co-beneficios en mitigación, pero también con otros beneficios adicionales según los proyectos en temas de cobertura forestal, algunos proyectos u otro componente que también se vinculan en forma directa a la mitigación del cambio climático. Ahí también hay aportes significativos entonces de todos los proyectos a metas planteadas en mitigación en la CDN de los países. Lámina siguiente. Ese primer alto, entonces hay preguntas o comentarios. Ok, yo puedo retomar desde aquí, si están de acuerdo, para invitar a los asistentes a enviar sus preguntas, si hubiese alguna sobre esta primera parte de la presentación del estudio realizado por Laurent. Mientras tengo aquí una pregunta que dice, creo que se refiere como a la lámina 10, donde se está presentando los diferentes tipos de aportes. ¿Cómo se han definido estos tipos de aportes a las prioridades sectoriales nacionales? ¿Y qué significan ahí los números en paréntesis? Ahí, por ejemplo, se está mencionando agricultura y en paréntesis aparece 1. No sé, Natalia, ¿tú podrías ir a esta lámina? Creo que es la lámina número 10. Okay. Para tenerla presente para todos. Dime cuando debo Ahí está. Okay. Sí. Entonces, Laurent, ahí podrías explicar
¿Cómo has definido estos diferentes tipos? Y, por ejemplo, hay uno que dice agua, otros recursos hídricos. ¿Cuál sería como la diferencia entre estos dos? Ya, claro. Sí, Andrea, en este caso lo que yo he retomado son las prioridades tales como están escritas en la CDN de los países. Ellos mismos han escrito, siempre hay casi en todas las CDN, hay momentos se dice, los sectores priorizados por el país son los siguientes, y hay una enumeración. Es por eso que hay, por eso es para reflejar las diferencias que hay de la forma como los países han categorizado sus prioridades. Y la cifra que está detrás de cada uno de los sectores son la cantidad de proyectos que contribuyen a ese sector en ese país. Por ejemplo, si decimos Argentina Agricultura 1, es que hay un proyecto que contribuye a la prioridad de agricultura en Argentina. O Ok. dos, porque son dos proyectos. Y para el caso de El Salvador, por ejemplo, ahí dice ganadería con interrogantes, un proyecto, y recursos hídricos es una contribución mencionada, contribuir a recursos hídricos o gestión de recursos hídricos, pero ningún proyecto contribuye a esta temática, según tu análisis. No, más bien, ahí disculpen, se me quedó en la cifra 1 que hace falta detrás de recursos hídricos. Es 1. Si aparece escrito ahí es porque hubo contribución de por lo menos un proyecto. Ahí se me quedó de poner la cifra 1 detrás Ok. de recursos hídricos. Ah, Y en perfecto. cuanto y en cuanto a agricultura, más bien, la verdad que la CDN de El Salvador habla únicamente de agricultura, no habla de ganadería como tal. Y el proyecto que apoya en este país que es sobre trabajo sobre ganadería. Entonces lo puse así, asumiendo que la ganadería va incluida dentro de la agricultura, puse cifra 1, por eso. Pero depende cómo se interpreta si la ganadería, esa parte es incluida dentro de la agricultura. Muchas gracias. Bueno, parece que para esta sesión no tenemos más preguntas, entonces te recomiendo seguir ya con la siguiente parte. Muy bien, de acuerdo. Entonces, la siguiente parte ha sido más ya de cómo de aplicar la guía propuesta para GIZ para tomar en cuenta los 12 tipos de contribuciones. ¿Me escucharon o no? No. Hola. Sí, ay, disculpe, lo repito. Sí, entonces, para analizar, la segunda parte del estudio ha sido de analizar, de poder calcular o de estimar a cuántas contribuciones y cuántos tipos de contribuciones aportan los proyectos aplicando la guía propuesta por la GIZ, la cual ha definido 12 contribuciones, 12 tipos de contribuciones diferentes a la CDN basándose en los acuerdos de París. Entonces, pero para aplicar eso, un primer paso importante ha sido ponernos de acuerdo, eso lo hicimos yo, pero también en concertación con Expertise France, pero también con la GIZ, sobre cómo vamos a entender cada uno de esos tipos de contribuciones para después poder aplicar. Entonces, eso es el cuadro que se presenta aquí. Para cada uno de los 12 tipos de contribuciones, realmente hay como una interpretación, la cual he utilizado y lo que hemos concertado también con GIZ, sobre cómo aplicar, cómo entender si el proyecto contribuye o no a este tipo. Entonces, la primera contribución el primer tipo es desarrollo de capacidad de instituciones gubernamentales para el desarrollo y la implementación de las CDN. Frente a eso, no sé si solo yo tengo el cuadro en medio, sí, solo yo, está bien. Entonces, pues se ha interpretado como metas y actividades que contribuyen al desarrollo de procesos de capacitación del personal técnico y otro de instituciones gubernamentales, nacionales o locales, para el logro de las metas planteadas en la CDN. Es como interpretado para aplicarlo, para ver si esa contribución estaba o no en un proyecto. El segundo tipo era elaboración de estrategias y planes de mitigación de emisiones y adaptación al cambio climático, hoja de ruta, NAMA, plan de adaptación nacionales, etc. Y ahí, por ejemplo, he tomado en cuenta que contribuye de un segundo tipo si habían metas y actividades que contribuyen a la formulación de políticas y estrategias sectoriales y o locales para fomentar la mitigación de emisiones o la adaptación al cambio climático.
Luego hay un tercer que dice apoyo a la implementación de la CDN, preparación de instrumentos políticos, etc. Entonces ya ahí me enfocaba más a decir que sí, estaba esa contribución, si había en los proyectos metas y actividades que contribuyen a la elaboración e implementación de instrumentos de gestión pública que facilitan la implementación de la CDN. Luego había un cuarto tipo que decía transversalización sectorial de la implementación de la CDN, proceso de participación para hacer cumplir instrumentos políticos del diálogo con partes interesadas. Ahí yo, como interpretación, he juntado dos cosas. Por un lado, he considerado que sí, estaba esa contribución, si había metas y actividades que contribuyen de forma transversal en otros sectores no específicamente agropecuarios a la CDN. Por ejemplo, en recursos hídricos, en biodiversidad, gestión de riesgos, etc. O que tengan enfoques más integrales a esos sectores clave de la población tradicionalmente marginados y con aplicaciones específicas del cambio climático. Hablamos de mujeres, de jóvenes, de ancianos, de pueblos indígenas, etc. Luego el 5, en cuanto a participación en mecanismos de mercados internacionales, he dicho que las contribuciones se habían metas y actividades que contribuyen a la participación en mecanismos de mercado de carbono internacionales, incluyendo pago por servicios ambientales. Luego, el sexto dice implementación de instrumentos políticos destinados a la mitigación y adaptación. Ahí, para diferenciarlo del 2 y del 3 en particular, he dicho que las contribuciones si habían metas y actividades que contribuyen a la implementación de medidas concretas de mitigación y adaptación en beneficios directos e indirectos de los proyectos o por parte de ellos. En ese caso, más a nivel de productores, por el tipo de proyectos que están implementándose. El séptimo, sobre medición, reporte y verificación de resultados de medidas de mitigación. En este caso, es más metas y actividades que contribuyen al compromiso nacional de medición, reporte y verificación con métodos o información directamente aplicable para los informes nacionales de avances en el cumplimiento de la meta de mitigación. Eso es para 7 primeros. Luego miremos las últimas, lámina siguiente. En cuanto al seguimiento y evaluación de resultados de la adaptación, para mí no se trataba únicamente de ver si había seguimiento de lo que hacen los proyectos con sus beneficiarios, más bien lo consideraba como aporte si había metas y actividades que contribuyen al diseño y proceso de documentación para el establecimiento de sistemas de monitoreo y seguimiento de la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en poblaciones y sectores específicos. Luego había apoyo en el marco del proceso de revisión nacional de CDN, de balance mundial. Eso era un aporte de los proyectos si habían metas y actividades que apoyan directamente a la revisión nacional de la CDN y la formulación de nuevas prioridades o metas. En el 10, intercambio de conocimiento y fortalecimiento de las instituciones con competencias sobre la CDN, ya considerar que había un aporte cuando había metas y actividades que contribuyen a la sistematización, difusión de experiencias locales, fomento de intercambio y cooperación sur-sur entre diferentes actores públicos, sociedad civil u otros, pero sí vinculado de forma directa a la adaptación y la mitigación del cambio climático. Luego, para servicios de apoyo con enfoque nacional y de financiamiento de la implementación de la CDN, eran más metas y actividades que contribuyen a la implementación de mecanismos de financiamiento verde, que permitan a familias rurales, periurbanas o urbanos también, pero en este caso más rurales, implementar medidas de adaptación y mitigación del cambio climático. Y finalmente, el 12º, sobre promoción del acceso al financiamiento internacional, multilateral y bilateral para el clima, era metas de actividades que contribuyen, se había proyectos con metas de actividades que contribuyen al fortalecimiento de capacidades de gobiernos para acceder a financiamientos internacionales para el clima o al acompañamiento para la obtención de esos financiamientos, para, en particular, el cumplimiento de las metas condicionadas planteadas en la CDN. Entonces, ella ha hecho esa interpretación para luego poder aplicarlo, como he visto en el formato Excel, a cada resultado y a cada proyecto. Eso me ha dado la información que se puede analizar de diferentes formas. La primera lectura que he hecho es más por país. Entonces, ver, por ejemplo, en el primer gráfico, al final, cuánto es la cantidad total de tipos de contribuciones diferentes por país. De las 12 contribuciones, por ejemplo, en Argentina hay 3 tipos diferentes de las 12 contribuciones. En Bolivia hay 5. Brasil hay 6 tipos diferentes. Ecuador 6. Donde hay más tipos de contribuciones es El Salvador, Guatemala, Honduras. Luego un poquito menos en Panamá, Perú y Uruguay.
Es que en todos los países hay por lo menos dos tipos de contribuciones, tal como fueron clasificadas por la GIZ, pero hasta 8 o 9 en algunos países. Luego, el segundo gráfico es más sobre cuáles son los tipos de contribuciones. Ahí se ve, por ejemplo, que no hay ninguna contribución de tipo 5 o tipo 9. Ahí son siempre los números que se refieren siempre a los 12 tipos que están en el otro, en el listado anterior. 5, por ejemplo, no hay ningún proyecto que apoya a participar en mercados internacionales, el mecanismo de mercado de carbono internacionales. Ahí no hay aporte, por ejemplo. Tampoco han habido aportes sobre procesos nacionales de revisión de las CDNs, que es el número 9. Y tampoco sobre promoción del acceso a financiamiento internacional para lograr las metas condicionadas. Pero para todas las demás tipos de contribuciones hay aportes de los proyectos, con más peso en el número 6, que se refiere a los aportes, lógicamente, en metas concretas en el terreno. Ahí van todos los proyectos, ya que todos tienen acciones concretas con productores para fortalecer la adaptación de los productores y aportar a la mitigación. Y el 10, ya que todos también tienen componente de sistematización de experiencias y difusión hacia otros actores. Esos dos son más fuertes. Y los primeros, 1, 2, 3, 4, se ven uno a fortalecimiento de capacidades para implementación de políticas. Hay 8 proyectos, hay 8 que contribuyen a esto. Y la implementación, formulación y implementación de políticas es el 2 y 3. Y el 4 hay 6 que tienen enfoques transversales hacia otros sectores o otras poblaciones específicas. Y el 8 y el 11, que son significativos también. El 8 se refiere al seguimiento y evaluación de resultados de la adaptación, que sí generan informaciones para medir vulnerabilidades, para medir avances a ese nivel, por ejemplo. Y el 11, que es sobre, también varios de ellos que son los proyectos que contemplan la implementación del mecanismo de financiamiento verde hacia los productores. Esos son los tipos de aportes diferentes que hay los proyectos. Y el último es más la cantidad total de contribuciones por país. En total, es decir, sumando los proyectos y los tipos de contribuciones, nos da Salvador, Guatemala, Honduras con más de 15, 16 contribuciones diferentes de los diferentes proyectos. Luego en Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia, con aportes también significativos, y un poquito menos en Uruguay y Argentina, en este caso. Eso es para análisis por país. Luego también que interesan los proyectos, es una revisión más al final desde la óptica de cada uno de los proyectos. Igual primero, lo que han visto al inicio, a cuántos países diferentes contribuye cada proyecto. Ahí vemos que todos contribuyen a por lo menos 2 países diferentes, algunos hasta 5 países, esos de CNFR, que bien tiene acciones en un solo país, que es Uruguay, pero luego plantea acciones también hacia de difusión, intercambio, incidencia, hacia 5 países, 4 países adicionales en este caso. Igual, por ejemplo, destaca también el MTFL, que trabaja en el trifinio centroamericano, entonces, un proyecto trina entre 3 países, de campo en 3 países, y además de acciones en Brasil también. Entonces, SNV también que trabaja en esos 3 países centroamericanos directamente. Luego, igual, se ve la cantidad total de proyectos por tipo de contribución, que es una forma diferente de ver lo anterior. Ahí más bien es, por cada tipo, cuántos proyectos contribuyen. Pero tomamos que 10 proyectos, todos contribuyen con actividades concretas, que es el número 6, que 9 de 10 contribuyen con sistematizaciones de experiencias, y luego igual encontramos menos, pero todavía significativos en cuanto a los 1, 2, 3, 4, vincular capacidades políticas, transversales. Y luego ya lo otro, que no hay aportes igual en los otros 3 tipos. Luego, en cuanto a la cantidad total de contribuciones por proyecto, eso finalmente es el indicador solicitado por la GIZ,
Eso se suman al final las cantidades de los diferentes tipos, pero igual, si un tipo de contribución, por ejemplo, de número 1 sobre fortalecer capacidades se da en 2 países, cuenta por 2, una vez en un país y una vez en el otro. Eso nos da entonces la cantidad de contribuciones de cada país, de cada proyecto, perdón, que va desde de 5 contribuciones casi mínima hasta 22 o 24 más bien en un proyecto. Y luego igual hay cantidad de tipos de contribuciones diferentes. También un poco los proyectos son muy enfocados a un solo tipo o a varios tipos. Ahí ve también que todo tiene por lo menos 2 tipos de contribuciones. A veces es las acciones concretas de la sistematización, difusión de experiencias, pero otros aportes adicionales, hasta 6 de los 10 tipos de contribuciones en el caso máximo de los proyectos. Esos son los aportes desde ahí. Lámina siguiente. Y al final, haciendo comparaciones entre... ahí puse 3 cosas. Por un lado, el número de contribuciones según la guía GIZ, que son los valores que estaban en el gráfico anterior. Luego, el número de contribuciones a las metas expresadas en la CDN, que es el producto del primer enfoque del análisis en cuanto a qué tanto los proyectos contribuyen a la CDN. Y el tercero es qué es lo que han puesto los proyectos en sus documentos en cuanto a cantidad y tipo de contribuciones, para ver un poco. Ahí se ve que al final una gran variación, que al final lo que es puesto en el proyecto no corresponde ni a lo que he hecho yo a nivel de contribuciones por metas y tampoco a lo que se ha planteado como resultado de la aplicación de la guía GIZ. Para analizar un poco la diferencia, yo me puedo analizar un poco qué había puesto cada proyecto y comparar con los análisis. Eso se ve en la lámina siguiente, ¿sí? ¿Qué he visto? Que al final, un solo proyecto, el CNFEG y sus coejecutores, se ha utilizado la guía GIZ para poner un valor meta a ese indicador. Pero a la vez, aunque lo he utilizado, no da el mismo valor que he utilizado yo, de repente porque se ha dado interpretaciones diferentes del significado de los tipos de contribuciones. En los demás proyectos, la manera de proceder ha sido muy variables en cuanto a cómo informo ese indicador. Por ejemplo, ¿qué he visto? Que en preproyecto de los 10 se encontró una información muy general del tipo de contribuciones, lo que se traduce en un número limitado de contribuciones y no permite siempre visualizar bien a qué resultados específicos de la CDN contribuyen y tampoco al tipo de contribuciones. Solo dicen, hay tantas contribuciones, no dan mucho detalle, o tanto en mitigación y adaptación. Entonces no permite ver cómo sacaron esa cifra, no permite tampoco relacionarlo ni con el primer procedimiento que he utilizado de aporte a las metas, ni el segundo de la guía GIZ. Luego, en 6 proyectos, que ha sido la mayoría, lo que yo miré, como que se hacen referencias, sí, a metas específicas de adaptación o mitigación del cambio climático. Ya más como, finalmente, un poco lo que he hecho yo en la primera parte del estudio, de ver qué tanto aportaba los proyectos a metas concretas. Pero igual, aunque esos 6 proyectos que lo hicieron así, tampoco han tenido los mismos resultados que he obtenido yo en cuantificar. Por un lado, porque a veces hacen referencia a contribuciones que yo no he podido identificar en la CDN. Dicen que aportamos a tal meta y esa meta yo no la encuentro en el CDN. De repente la sacaron de otros documentos de políticas y estrategias, pero no en el CDN como tal. Por otro lado, yo he identificado cosas como aportes a resultados específicos que los proyectos no mencionaban. Yo tenía más aporte yo que lo que han puesto los proyectos. Luego, finalmente, también se pretende a veces también actividades específicas del proyecto como contribución, sin que se pueda fácilmente vincular con metas específicas de la CDN. Sí, aportamos a tal cosa, que sea un aporte, pero cómo se vincula a eso, es difícil verlo. Y finalmente, otra diferencia es que solo en 3 proyectos hacen referencias diferenciadas de contribuciones por países. Entonces, a diferenciar si hay, incluso en 2 países hacen 2 contribuciones. Otros dicen, la misma contribución en 2 países vale por una. También hay una diferente forma de hacer. Eso es lo que he visto un poco sobre esta parte. ¿Sí? Ya abrimos el segundo momento de preguntas o comentarios. Ya, muchas gracias, Laurent, por la presentación ahora de este enfoque
requerido por GIZ que necesita reportar de una forma agregada sobre las contribuciones de los proyectos que están apoyando, de sus contribuciones a las NDCs de los proyectos. Así, este esfuerzo para ver cuáles serían tipos de contribuciones que se podrían monitorear y agregar ya a través de varios proyectos que están apoyando. Este prácticamente sería el valor agregado del monitoreo de este indicador IE.3 que las organizaciones ejecutoras de proyectos en el sector producción resiliente de alimentos ya conocen y acaban de recibir de parte de GIZ ahora las observaciones sobre sus informes trimestrales junto a la guía actualizada que GIZ les compartió para revisar específicamente los indicadores estándar. Además de este famoso IE.3 que mencionaste, existen dos más. Pero en esta sesión nos queremos enfocar específicamente en la posibilidad cómo monitorear este IE3 y también contamos con la presencia de Ana Hennecke de la GIZ en este evento ahora. Entonces, si alguien quiere aprovechar para hacer preguntas específicas para ellas también, sería un momento. Si no, por supuesto, después siempre es posible combinar intercambios para apoyarles en la aplicación de un sistema de monitoreo de este indicador. Hemos recibido dos preguntas. Una viene, en el marco del estudio se hizo un análisis del aporte a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que tienen los 10 proyectos subvencionados. ¿Lo? ¿Puedes repetir la pregunta? No escuché bien. Disculpa. En el marco ahora de tu estudio, hiciste también un análisis del aporte de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que tienen los 10 proyectos subvencionados. Sí, en cuanto a, más bien, por un lado, he mirado frente a las metas de mitigación de los países si habían aporte de los proyectos hacia metas de mitigación. Y como decía, muchos tenían un aporte porque las prácticas de adaptación, se plantea claramente, también son prácticas con co-beneficios que también contribuyen a la mitigación. Es un aporte que he valorado casi en todos los proyectos. Y luego hay otros proyectos que tienen aportes específicos. Por ejemplo, uno que tenía un efecto sobre protección de cobertura forestal o de aumento de área reforestal, por ejemplo, u otros de este tipo. Entonces sí lo he tomado en cuenta. Aunque pues a veces son mínimas, de una parte más cualitativo. No he puesto a realmente analizar en qué significativo es ese aporte. Yeah. Es un análisis más cualitativo con base en lo que fue presentado por los proyectos, no fue ahora ir cuantificando hectáreas, digamos, bajo sistemas agroforestales, qué capacidad de fijar carbono, esa parte no, o reducción de No. metano, nitroso, óxido nitroso, eso no fue el objetivo de este estudio. No, fue puramente documental. En base a lo que dice el documento de proyectos, si se puede prever un aporte a tal meta de reducción de emisiones de gases. Sí. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí. ¿Ha analizado de manera separada adaptación de mitigación? Eso viene con un enfoque en el caso de Bolivia. El caso de Bolivia que tiene el mecanismo conjunto. ¿Cómo ha abordado este análisis del carácter conjunto? Bueno, la verdad que casi muchos países tienen formulados un poco parecidos y lo he tomado en cuenta, como decía ahorita, en el sentido, he tomado en cuenta, por un lado, en adaptación, se ven metas específicas de adaptación planteadas y luego muchos proyectos
Muchos países también formularon metas específicas, por ejemplo, de adaptación, y luego a veces solamente metas generales de mitigación en cuanto a reducción de emisiones, por ejemplo. Yo decía que cuando hay un proyecto que dice que tengo aportes conjuntos en adaptación y mitigación, entonces lo ponía como por un lado un aporte en adaptación como tal, para un resultado específico, y luego como una contribución también a la reducción de emisiones de gases, por ejemplo. Entonces lo he puesto al final como dos aportes, uno en adaptación y uno en mitigación. Muchas gracias. Sí, hay mucho interés justamente en esa temática de cuantificar las contribuciones en mitigación, porque hay otra pregunta, quisiéramos conocer si en el estudio comparativo a detalle se visualizan las contribuciones en mitigación en términos de gigatoneladas CO2 equivalente mitigadas. Pues no, realmente no, porque yo solo me limitaba realmente a tomar lo que dicen los documentos de proyectos. En este caso, por ejemplo, ningún proyecto ha planteado metas específicas en cuanto a kilo de CO2 mitigada, por ejemplo. Entonces no lo he retomado tampoco. Perfecto, muchas gracias. Sí, aquí hay una. En su opinión, ¿cómo podría mejorar el uso de la guía GIZ si los resultados indican muy poco uso? ¿A qué se debe? Eso de muy poco uso no lo entiendo muy bien. No sé, ¿tú lo entiendes? O tal vez se refiere al hecho que poco se ha aplicado la guía, porque solo un proyecto lo ha aplicado. Tal vez se refiere a esto. No sé. Bueno, a lo mejor yo puedo Sí, queríamos. dar una respuesta a eso. O podemos pedir a Liliana para que ella... bueno, poca aplicación, eso es. Entonces, Liliana dice, ¿cómo podría mejorarse el uso de la guía GIZ si los resultados indican muy poca aplicación? ¿A qué se debe? Ana. Pues creo que la primera versión de la guía no dio suficiente detalle sobre cómo se calcula el indicador IE3. Y por eso hemos revisado la guía y ahora tenemos una versión 2 que fue enviada a los proyectos en los últimos días, y espero que este guía sea, con esta versión, con este guía sea más fácil estimar el indicador. Y pues también hay la posibilidad, tenemos como un helpdesk o ofrecemos un helpdesk si algún proyecto tenga una pregunta específica en cómo estimar este indicador, pueden enviar un correo electrónico. Muchas gracias, Ana. Sí, tal vez sería oportuno en algún momento ver si combinamos un encuentro con las organizaciones implementadoras de proyectos para aclarar dudas sobre la aplicación si las hubiese en algún momento. No veo más preguntas específicas aquí en el cuadro o la ventana preguntas y respuestas. Diría que podemos seguir. Luego. Muy bien, de acuerdo. Además, yo creo que hay cosas que, la última pregunta se refiere a cosas que yo he puesto en la conclusión y recomendaciones sobre cómo se puede aplicar esa guía GIZ. Muy bien. Sí, entonces, ¿qué conclusiones he sacado yo de ese estudio? Que por un lado, creo, a nivel de contenido de resultados, se ve claramente que los objetivos, prioridades y componentes de los proyectos tienen un fuerte nivel de coherencia con las visiones y prioridades expresadas en la CDN de los países participantes. Que, por ejemplo, los proyectos también plantean 90 contribuciones a metas específicas planteadas en la CDN. 90 aportando un total de 43 metas diferentes, ya que varios contribuyen a la misma meta de adaptación y mitigación, y 14 metas diferentes de mitigación,
planteada en los 11 países. Entonces hay aportes significativos de los proyectos en cuanto a objetivos y metas y prioridades planteadas en la CDN. Luego, ¿en qué consiste esas contribuciones? Todos contribuyen con prácticas agropecuarias para aumentar la capacidad adaptativa o resiliencia de los productores vulnerables y con prácticas que contribuyen a la vez a la mitigación del cambio climático. Por otro lado, plantean también diversos componentes adicionales que representan contribuciones complementarias, como se ha visto anteriormente. Y si tomamos las contribuciones con la guía GIZ, se ve que los proyectos plantean 102 contribuciones diferentes, un total en apoyo a la implementación de la CDN en los 11 países, tomando como referencia los acuerdos de París reflejados en esa guía de la GIZ. Aportes a 9 de los 12 tipos, lo que ya vimos antes. Fue de los tipos 6 y 10, que son acciones metas concretas, acciones concretas y sistematización, difusión, más medio en tipo 1, 2, 3 y 4, que se refiere más a 1, fortalecer capacidades, 2 y 3, formulación de políticas e instrumentos, 4, aspectos más transversales, y 7, 8, 11 ya en algunos casos, aspectos más vinculados a financiamiento verde y otros aspectos más puntuales. Eso en cuanto a aportes como tal. Ahora centramos más sobre el análisis de cómo ha sido aplicado ese indicador IE3, que vamos a sacar de ahí para utilizarlo. Yo veo varias cosas. Por un lado, que la manera de proceder para determinar el valor meta del indicador IE3 ha sido muy diferente de un proyecto a otro. Lo que ya dijeron ahorita, de que al final, como no sería una guía muy precisa la primera vez, cada quien un poco interpretó de diferentes formas, dio resultados muy diversos. Que luego sí, lo que yo he visto que por la aplicación más homogénea de esa guía, primero es necesario para que tenga más sentido las cifras que se obtienen, que sea más homogénea esa aplicación. Y eso pasa por definir primero la interpretación de cada uno de los 12 tipos de contribuciones, que cada quien entienda finalmente la misma cosa con lo que dice cada uno de estos tipos. Es un punto también que es importante. Lo que he visto también, realmente, como han puesto la gente de los proyectos los valores, de forma general, al final, se da una subestimación de la cantidad de tipos de aporte y contribución de los proyectos. Ellos han puesto cantidad de tipos que al final es inferior a lo que da la aplicación del proceso de la guía, como lo he hecho en el estudio. Y el otro elemento que me parece importante es ver que los dos métodos utilizados en ese estudio para determinar la cantidad de tipos de aportes me parecen complementarios. Que por un lado, determinar aportes a logro de metas específicas planteadas en la CDN, creo que es más que todo un interés específico de cada país. En concreto, ese proyecto a qué me apoya a mis metas en este país. Que es muy importante, pero genera una información difícilmente comparable, agregable de un país al otro, y más que todo es vincular la forma como las CDN son formuladas de un país al otro de forma muy diferente también. Y por otro lado, determinar contribuciones utilizando la guía de la GIZ permite identificar contribuciones más genéricas de apoyo a la implementación de la CDN, tomando como referencia los acuerdos de París, y sí generando información comparable y agregable de un país al otro, que es muy importante y interesante también tenerlo, pero no brinda información sobre aportes a los contenidos de la CDN como tal, y la complementariedad entre esos dos. Muy bien, la lámina siguiente. Desde ahí, ¿qué veo yo para la aplicación de esto? Para mí sería interesante que todos los co-ejecutores puedan revisar más en detalle los resultados de esta sistematización, en particular la hoja Excel, en cuanto a lo que concierne a ellos como tal, para ver si hay cosas de repente que están de acuerdo o no están de acuerdo sobre esa meta se contribuye, no se contribuye, se olvidó ese aporte, esa otra meta, igual si hay acuerdo o no sobre los tipos de contribuciones, tal como las he identificado usando la guía GIZ. Luego, importante para que esa guía, para mí hay que aplicarla. Yo casi diría que no seguir el mismo procedimiento al final para poder aplicar y valorar y calcular el valor de este indicador. Quiere decir, uno, ponerse de acuerdo, validar el cuadro de interpretación de los 12 tipos de contribuciones, o validar o ya oficializarlo. Dos, usar esa hoja Excel que permite justamente ver cada proyecto, cuáles son los aportes concretos frente a sus metas y otros aspectos relevantes. Y luego, consolidar la información de una forma homogénea también. Si hay aportes en 2 países, contarlo como 2, etc. Al final es como revalidar o seguir el proceso que se ha utilizado en ese estudio.
que puede ser una base, por ejemplo, para la aplicación de ese indicador. Y después, efectivamente, para mí, la guía sigue siendo la que hay que utilizar para ese indicador IE3. La otra información que se ha generado en ese estudio, de acuerdo a metas más específicas de contenido y todo, creo que es más que una información útil para cada país, pero no tiene sentido realmente agregarla a un nivel más global. Entonces, más de interés complementario a ese indicador como tal. Lámina siguiente. Y eso es más que todo, no lo voy a leer en detalle, es como se podría presentar la síntesis de cada indicador. Haciendo el total de lo que se quiere, por ejemplo, ACRA, si su ejecutador tiene 12 contribuciones en dos países de 6 tipos diferentes. Y los tipos son los números ordenados según lo que yo tenía al inicio del estudio de los 12 tipos. Y luego se especifica todavía cuántas contribuciones en cada uno de los países, Ecuador, Perú, y así para todos los proyectos sucesivamente, teniendo una información así que sea homogénea. Por un lado, y se tenía respaldada por la hoja Excel, que, con los tipos de contribuciones, que permite ir a verificar y hasta discutir aquí sí o no, y hasta ajustar esas cifras, una verificación que sería importante los ejecutores de esos valores, pero usando ese mismo procedimiento. No, ya con esto, ya la línea siguiente, el resto del cuadro le queda más como información, no lo voy a leer en detalle, es una síntesis que se puede presentar de cada proyecto. Gracias. Y ahí hay más preguntas sobre esa última parte. Muchas gracias, Laurent, por compartir tus resultados de este estudio bien interesante y también laboroso, investigar a detalle primero las CDN de los países y ver cuáles son tipos de contribuciones de los proyectos. Aún no hemos recibido algunas preguntas específicas, pero en realidad me parece como muy pertinente tus conclusiones y también recomendaciones para los ejecutores de proyectos. Hay que adelantar que en la guía van a encontrar los 12 tipos de contribuciones para el IE3 agrupados en diferentes clases. Y como el orden no ha sido específicamente el mismo como el orden original, como fue aplicado por Laurent, los números 1, 2 a 12 no necesariamente corresponden en este momento entre los resultados de este estudio y la guía que ustedes recibieron. Entonces, este es un detalle que aún nos queda por subsanar en el estudio para que sea ya homólogo y entendible. Aquí tenemos una pregunta. ¿Está pensado tener este ejercicio con los proyectos del componente biodiversidad, bosques, ecosistemas? Ahí tal vez podemos pedir a Sophie, que nos acompaña hoy para responder. Sí, con mucho gusto. Justamente sí, también tenemos este estudio en este momento para el componente bosques, biodiversidad y ecosistemas. Por el momento, el consultor a cargo está al inicio de su estudio, pero está previsto que una vez que tengamos los resultados, que organizaremos un webinario y lo compartiremos los resultados también con los proyectos de BBI y por supuesto con los puntos focales nacionales. Muchas gracias, Sophie. Bueno, no he recibido ni visto más preguntas de las personas que nos acompañan el día de hoy. ¿Alguien quiere aprovechar? Todo quedó bien claro, no va a haber más preguntas al momento de aplicar la guía en el monitoreo de los proyectos. Veo que hay una persona que quiere que yo vuelva a la lámina o que comparta la lámina, porque toda presentación será compartida con los participantes.
Sí. Bueno. Y tanto la presentación como también la grabación del webinar se va a compartir con todos inscritos a la serie de webinars. Bueno, entonces aprovecho para agradecer a todos por su paciencia con los problemas técnicos que tuvimos hoy. Muchas gracias por su participación y por su atención. Como ha dicho Andrea, vamos a compartir la grabación con ustedes en los días siguientes, así como también esta presentación. Les digo hasta luego y nos vemos después del receso de fin de año, pues el cuarto webinar de esta serie está programado para el 14 de enero. Vamos a invitarles otra vez. Muchas gracias.